¿Te has preguntado cuáles fueron las variables que determinaron el camino de Ian Lucas? No fue suerte, y definitivamente tampoco casualidad. Hubo 3 sucesos que determinaron el éxito que tuvo en YouTube, donde su familia fue determinante, donde sus historias de amor públicas también lo fueron, pero hubo una conexión que lo cambió todo. Porque cuando entiendes lo que realmente pasó detrás de esas 3 piezas, te das cuenta de que su crecimiento no fue normal, fue inevitable. Y hoy vas a entender por qué. Ian Lucas comenzó a subir videos en 2015 y desde sus primeros contenidos algo quedaba claro. No lo hacía por moda, lo hacía porque realmente disfrutaba crear contenido. Sus primeros videos eran simples pero genuinos, bromas con amigos, retos, momentos cotidianos, hasta que poco a poco empezó a incluir a las personas más importantes de su vida, su mamá. Invitar a mi mamá acá. Y después su hermano. Mi hermanito, que se llama Teo. ¡Ey, está bien, soy Teo! Y viendo sus videos hoy, hay algo que salta a la vista. Ian Lucas no estaba solo. Tenía algo que muchos creadores no tienen desde el inicio. Un apoyo real de su familia. Una familia que no solo aparecía frente a la cámara, sino que también creía en él. Probó distintos tipos de contenido al principio, desde bromas, retos, tags, como 50 cosas sobre mí y distintas tendencias en esa época. Pero fue cuando empezó a grabar con su hermanito que ocurrió algo diferente. La audiencia conectó con ellos, porque ya no eran solo videos, era complicidad, cariño, amor de hermanos, algo auténtico, y eso se notaba. Hacían distintos tipos de contenido juntos, desde retos, bromas, momentos cotidianos, pero entonces llegó el video que lo cambió todo. Espiando a mi hermanito en su primera cita. Y ese fue su primer gran hit que despegó una gran diferencia de sus otros videos. Pero ¿por qué funcionó tanto? Porque no era solo el morbo o la curiosidad, era algo más profundo. Ver a un niño viviendo su primer amor. Esto nos conectaba con nuestra propia infancia, con recuerdos, emociones reales, y fue ahí donde Ian Lucas claro que se percató del buen impacto que había tenido ese video y empezó a replicarlo con su hermano, en donde cada vez iban creando sin querer queriendo una comunidad. Después de varios videos que ya habían sido un éxito en su canal de ese rubro, les permitieron mudarse a una nueva casa para el desarrollo y mejora de nuevos videos. Ya estaban tomándose mucho más serio el canal y con ese nuevo impulso el canal tomó una dirección clara. Bromas, retos, videos tendencia y especialmente las historias de romance de su hermano, su contenido más fuerte para esa época. Esos videos fueron los que terminaron de posicionar a Ian Lucas en el mapa de YouTube Argentina, porque cada historia con su hermano no solo funcionaba por sí sola, sino que impulsaba todo su contenido de su canal. Mientras seguía creando contenido en su nueva casa, Ian empezó a conocer y colaborar con otros creadores. Poco a poco se fue metiendo más en el círculo de YouTube Argentina hasta que llegó un momento clave. Conoció a Fede Vigevani y Alejo. De esa etapa quedó una foto que hoy se siente casi histórica. De esas que ves años después y piensas, ¿quién diría que estos 3 terminarían convirtiéndose en alguno de los nombres más grandes del internet en español? A partir de ahí, Ian no solo crecía en números, también crecía como creador. Empezó a relacionarse más con otros youtubers, a pulir su estilo, a entender mejor qué tipo de videos quería hacer y cómo quería contar historias. Pero fue especialmente con Fede donde ocurrió algo distinto. Conectaron de verdad, no solo en ideas, sino en valores, en formas de trabajar y en la visión que tenía sobre el contenido. Esa conexión fue tan fuerte que Fede Vigevani terminó invitándolo a formar parte de su nuevo proyecto, la Vesibanda. Al unirse al grupo, Ian entró a una nueva etapa. Es ahí donde Fede lo presenta con los demás integrantes y fue justo cuando no sabía que estaba conociendo su nueva familia. Desde ahí comenzaron las lluvias de ideas, las pruebas de formatos, los retos, las bromas, los videoblogs. Ian empezó a experimentar con todo, jugando con los formatos y encontrando todavía más su identidad como creador. Pero hay algo más importante. Ian nunca se olvidó de la persona que había estado con él desde el principio, su hermano. Y aquí vino una de las decisiones más inteligentes de toda su carrera. Empezó a dividir su tiempo entre 2 mundos. Por un lado en México con la Vesibanda y por otro en Argentina con su hermano. Mientras muchos habrían abandonado uno de los 2 caminos, Ian decidió aprovechar ambos. En ese punto su contenido se convirtió en 2 pilares muy claros. Videos con la Vesibanda, donde hacía retos, bromas, videoblogs, y videos con su hermano, que hacía historias de romance, videoblogs y bromas. Esa combinación fue inteligente, porque mientras un contenido le daba alcance masivo, el otro le daba conexión profunda con la audiencia. Y fue justo en ese punto cuando Ian y Fede, cada uno con su estilo y su estrategia, terminaron haciendo algo que muy pocos logran de verdad: romper completamente internet. Fue ahí donde, después de pulir los formatos que ya dominaban en YouTube, Fede decidió mudarse a una nueva casa pensada exclusivamente para crear contenido con la Vesibanda y con Ian Lucas.
Este cambio marcó un antes y un después, porque el espacio les permitió elevar la producción de sus videos, más inversión, escenarios más grandes, ideas más ambiciosas. A partir de ese punto, el salto visual fue evidente. Los videos ya no solo se sentían más trabajados, sino que ofrecían más posibilidades creativas, retos más complejos, dinámicas distintas, narrativas mejor construidas y un entorno que les permitía llevar sus ideas mucho más lejos de lo que antes podían hacer. Y a partir de ahí, fue también donde exploraron otro terreno, la música. Ian Lucas siempre tuvo la afinidad por ese lado creativo y junto con Fede comenzaron a lanzar canciones propias, como No voy a llorar por ti, Romeo y Julieta, entre otras. El resultado fue claro, varios de esos temas terminaron rompiendo sus propias métricas y se convirtieron en algunos de los videos más exitosos dentro del canal de Ian, demostrando que su influencia no solo se limitaba únicamente al contenido tradicional de YouTube. Pero si hay algo que define especialmente a Ian como creador, es cómo convirtió su primer gran hit en una base sólida para toda su marca personal, las historias de amor. A través de los videos con su hermano, entendió qué tipo de emociones buscaba realmente la audiencia y cómo construir historias que generaran conexión genuina. Más adelante perfeccionó esa misma fórmula con Lucas dentro de la Vesibanda, y ahí en esos contenidos terminaron explotando por completo. La clave no era el drama, sino la narrativa, pequeños momentos que hacían sentir al espectador parte de la historia, como si estuviera viendo crecer a alguien cercano, desde gestos, nervios antes de una cita, incomodidades, ilusión, elementos simples pero profundamente reconocibles, que conectan directamente con experiencias personales del público. Eso genera conexión, y cuando hay conexión, hay fidelidad. Por eso este tipo de contenido se vuelve tan adictivo, no por lo espectacular, sino porque se siente real y cercano. Y esto no solamente lo hizo con Lucas y con su hermano, también llevó su lógica a su propia imagen pública. Sus relaciones con distintas creadoras generaron conversación constante, choques entre comunidades y atención mediática en redes, lo que inevitablemente despertó el morbo y la curiosidad. Pero más allá del ruido, lo relevante es que Ian supo manejar ese interés a su favor. Entendió que las relaciones humanas capturan atención natural, que la audiencia quiere saber qué pasa, cómo evolucionan las historias y qué ocurre detrás de lo que ven. Y al saber navegar esa narrativa pública sin perder el control de su imagen, logró mantenerse vigente durante largos periodos dentro de la conversación digital. Al final, todo esto se puede resumir en lo que yo llamo el triángulo que rompe el algoritmo de Ian Lucas, donde es una estructura clara que sostiene su crecimiento, la cual es contenido con Fede y la Vesibanda, contenido con su hermano y contenido propio. ¿Te das cuenta que en los 3 puntos marca su sello personal, que son las historias de amor? 3 pilares distintos pero conectados entre sí, que lo permitieron diversificar audiencia, mantener interés constante y construir una presencia sólida dentro del ecosistema de YouTube. Al final, la historia de Ian Lucas no solo trató de vistas o viralidad. Desde el comienzo supo que su fuerte era construir conexiones con su familia, con su hermano, con sus amigos, con su audiencia y consigo mismo. El amor y el apoyo que su familia le dio desde el comienzo es quizás la verdadera razón por la que logró romper internet. Porque el amor que sembró en toda su historia a todo su entorno fue exactamente lo que terminó floreciendo como éxito. Si te gustó este análisis y quieres ver más historias de creadores que lograron convertir sus historias en éxito, dale like y suscríbete. También si quieres dejarme un mensaje o de alguien que analicemos, te leo en los comentarios. Por cierto, aquí te dejo un análisis que le hice a Fede que te va a encantar. ¡Hasta luego!